tipo de picardía, entre comillas. Es decir, que claramente, lejos de ser una picardía, ustedes mismos se perjudican con situaciones como esta. Se dan cuenta, zafamos, y esto no es así. Nadie los obliga a estudiar, nadie los presiona para estar dentro de la materia y rendirla. A nosotros el Estado nos paga para transmitirle conocimiento, y entiendo que lo mínimo que pueden hacer ustedes es cumplir con las reglas normales y racionales dentro del dictado de una materia. Es decir, no nos parece dignos de personas que van a ser futuros profesionales que hagan este tipo de engaño. Realmente nos sorprendió, y nos sorprendió de una forma bastante poco agradable, ¿sí? Encontrarnos con esto. Es decir, hay situaciones de que incluso más de 2 personas se juntaron para enviarnos los parciales, y que encima son curiosamente muy similares, ¿sí? Yo insisto que acá a nadie se le pone una pistola en el pecho para que vengan a estudiar, para que vengan a aprender. Ya no son nenes de secundario, que tenemos que andar atrás de ellos para ver si se copian o no se copian, pero resulta mínimamente molesto para los docentes de la cátedra de que intenten engañarnos, digamos, haciendo este tipo de situación o de evento, de total, no se van a dar cuenta que lo hacemos juntos, nos juntemos para ver cómo lo discutimos entre nosotros. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Hemos identificado a muchos de lo que han hecho esto, y eso nos llevó, por lo menos, a suspender la calificación del parcial hasta ver qué decisión vamos a tomar al respecto, ¿sí? Porque ya les digo, no son casos puntuales, no son hechos aislados, y nos llamó la atención la cantidad de alumnos que quisieron hacer eso, ¿sí? Claramente no son todos, pero sí hay un porcentaje importante de que básicamente se juntaron para hacer el parcial en conjunto, ¿sí? Desde ya les adelanto que las notas que ustedes alcanzaron o alcanzan a ver en el aula virtual no son las notas oficiales del primer parcial. Nosotros, llegado el caso, se lo vamos a comunicar a todos y lo vamos a publicar para todos, pero eso que ustedes ven no tiene ninguna validez, digamos, como nota real, hasta que terminemos de decidir qué hacemos con este parcial, ¿sí? Insisto, la verdad que es decepcionante. A la edad que ustedes tienen, a la altura que ustedes están en su carrera para ser profesionales, que hagan este tipo de cosas, ¿sí? Partiendo de parciales prácticamente idénticos, a otras cosas que nos llamó mucho la atención, que nos llevó simplemente a utilizar las herramientas que tenemos en el aula virtual para darnos cuenta que ustedes estaban haciendo el parcial, no sé si decirlo en forma grupal, pero sí muchos se habían juntado para hacerlo desde un mismo lugar, ¿tá? Bueno, eso nomás le queríamos adelantar. Nosotros, como corresponde, vamos a seguir adelante con el curso, y ya tomaremos una decisión al respecto de qué es lo que vamos a hacer con este parcial que se tomó bajo estas condiciones tan irregulares. Nunca en nuestros años que llevamos en la docencia tuvimos una situación de este tipo. Obviamente es la primera vez que tomamos bajo esta metodología, pero a ver, lo que más nos molesta es que busquen o hayan intentado engañarnos diciendo, total, no se van a dar cuenta, lo hacemos juntos y qué problema hay. Se están perjudicando ustedes mismos,
a nosotros no nos cambia la vida de que si ustedes se copiaron o decidieron hacer junto el parcial. Pero sí a ustedes, sobre todo en cualquier materia, en cualquier situación, ¿sí? Ahora, si ustedes pretenden ser realmente profesionales y ser buenos ingenieros, este tipo de prácticas no los conduce a ningún lado, eso ténganlo por seguro. ¿Está? Nosotros todavía estamos trabajando sobre esto, ya vamos a ver cómo seguimos con la evaluación de los parciales, ¿sí? Y bueno, eso le quería comentar porque realmente nos cayó muy mal ese tipo de actitudes. ¿Ya? Si quieren agregar alguna cosa. Bueno, de mi lado, reforzar este mensaje, ¿no? Que nosotros en la cátedra damos muchas libertades. Desde el principio, el hecho de no tomar asistencia, el hecho de no exigir el tema de los trabajos prácticos, damos muchas libertades en general y en los parciales. En el caso particular de este parcial tampoco hemos puesto requisitos que incluso ustedes mismos por ahí nos preguntaban, profe, el tema de la cámara, el documento, la hoja. Seguimos dando libertades, pero esas libertades terminan en un punto, ¿no? Que todos lo conocemos y que ustedes lo saben muy bien. Hemos considerado también en este parcial, y lo vimos en la resolución cuando lo planteamos la última clase, que decidimos evaluar un parcial que no tenía un nivel de complejidad muy elevado, considerando el tema de la virtualidad, de la accesibilidad que tienen ustedes, de que es algo que a los que actuaron con buena fe también les jugaba por ahí el tema del tiempo y de subir el archivo y de todas las cuestiones. Hemos extendido el tiempo de entrega que estaba previamente establecido para que ustedes puedan entregar el parcial, es decir, hemos provisto de facilidades a pesar de este contexto para que ustedes puedan acceder a rendir su parcial, a entregarlo a tiempo y bueno, a que nosotros podamos corregir, ¿no? Esto seguramente nos va a llevar también a replantearnos de seguir esta modalidad, la forma de evaluar el segundo parcial. Y lamentablemente, seguramente algunas cosas van a cambiar. Con lo cual, no esperábamos que pase esto, pero bueno, es la realidad. Y bueno, nosotros también tenemos que actuar en consecuencia de eso. De nuevo, no vamos a andar persiguiendo a nadie, no vamos a andar buscando que... Vamos a seguir confiando en la buena fe de ustedes. A aquellos que pensaron que por ahí esto podía pasar por alto, los llamo a la reflexión, ¿sí? De evaluar esto interiormente, porque como dijo el ingeniero Sakura, a nosotros no nos cambia nada, ¿no? Los más afectados en todo caso son esos casos puntuales y por ahí también los compañeros que actuaron de buena fe, por las cosas que ahora nosotros vamos a tener que readecuar y revisar y demás. ¿Sí? Así que, por un lado, reflexionar sobre el comportamiento y por otro lado, sobre el impacto que eso pueda llegar a tener también en el grupo y en la cátedra principalmente. Así que, bueno, por mi lado eso, a los que actuaron como corresponde, bien ahí, eso se nota, se ve en los parciales también, se ve que los que se han equivocado y los que han cumplido con el tiempo y aquellos que se han pasado un poquito pero lo presentaron igual. Así que bueno, también reconocer ese lado, ¿no? De que a pesar de esta virtualidad y a veces esa por ahí picardía, como dijo el ingeniero, que algunos tomaron como ventaja, muchos otros no lo hicieron así también. Bueno, por mi parte, yo quiero confirmar lo que dijo el ingeniero Sakura con relación a que en los años que tiene la cátedra
nunca pasó algo así. Y con relación a lo que dijo Emanuel sobre la no persecución y las libertades, nosotros estamos totalmente convencidos de que todo lo que sea pérdida de capacidad de trabajo, y voy a usar un concepto que ya lo van a ver con más detalle, es fundamental tratar de evitarla. Entonces, gastar energía en controlar que no se copien, es decir, lo que pretendemos es que ustedes entiendan las cosas fundamentales, que son, ustedes están acá para aprender, no para esforzarse y matarse, y si la materia les lleva un poco más de tiempo aprenderla, no pasa nada. Y si me atraso un poco en la carrera, tampoco pasa nada. Lo importante es aprender. Ahora, obviamente, si yo no hago mi trabajo, no voy a aprender nunca. Si no me preocupo por estudiar, no voy a aprender. Entonces, la cátedra va a seguir, creo que ese es el mensaje, con la modalidad de no gastar energía en hacer de policía, controles, porque eso no sirve. Y creo que en la Argentina tiene un problema serio con ese tema, ¿no? Yo escuché por ahí algún político que decía, estamos contratando 5.000 policías. Bueno, yo, si hubiera sido ese político, no lo diría. Me daría vergüenza que tenga que contratar 5.000 policías para controlar a los ciudadanos que viven en un determinado lugar. O aumentar el plantel de policía en una cantidad así. Porque eso quiere decir que la cultura, la educación, la buena fe de los vecinos es mala. La caracterización del sistema es mala. Y entonces se gasta mucha energía en cosas que no sirven. Y bueno, eso es el uso ineficiente de la energía. Nosotros enseñamos termodinámica, donde lo más importante es usar eficientemente la energía. Cualquier energía. Así que les recomiendo que lo piensen a esto, lo piensen seriamente y actúen como los futuros profesionales que van a ser y que esperemos que sean de muy buen nivel, como son muchos de los que salieron de la facultad. Ese es el mensaje, eso es lo más importante. Ahora, claramente, este no es el camino del que han elegido para terminar siendo buenos profesionales. ¿Sí? Hay algo que se llama ética profesional, ¿sí? Y que ustedes deberían empezar a practicar desde ahora. Y hacer esto que algunos de ustedes hicieron y que hemos podido identificar, no los lleva a eso. No, a ver, reflexionen sobre eso porque no ganan nada, los únicos que pierden son ustedes. Esto no es aprobé y llevarle la nota a mis padres, miren que... No, lo que ustedes tienen que intentar es aprender. Es la única forma que los va a llevar a ustedes a ser buenos profesionales y a cambiar esta sociedad. ¿Sí? Por eso nos sorprende y nos sorprendió mucho, sobre todo porque no fueron casos aislados, y la verdad que hasta nos decepcionó de una manera porque veníamos muy entusiasmados con el grupo, a pesar de la virtualidad, se habían establecido interesantes discusiones, ya le dijimos, bueno, están en medio de esta situación extraña para todos, están aprendiendo, o nos pareció eso, decidimos bajar un poquitito el nivel de los problemas que tomábamos en los parciales, contemplando esta situación, y la verdad que encontrarnos que han hecho esto, mínimamente nos decepciona. ¿Ya? Así que, bueno, dicho esto, ya veremos cómo seguimos. Por lo pronto, lo dejamos al ingeniero Castillo que inicie la clase que corresponde. ¿Profe? Sí. No sé si corresponde, me gustaría contar una anécdota para bajar un poco las aguas. A ver. Yo cursé Física 1
y la verdad me costó horrores regularizar Física 1, ¿sí? Pero uno de mis compañeros, que en el momento no voy a decir el nombre, él aprobó los 4 parciales con excelente nota. Nosotros rendimos el final el mismo día, ¿sí? Yo soy de Minas, él es de otra carrera, yo soy de Aldo Paniagua, ¿sí? Bueno, la cosa fue que a mí me sorprendió porque él le tocó dar movimiento armónico y lo dio excelente. Tan excelente lo dio que el profesor quería ponerle el 10 y le dijo, yo voy a hacer una pregunta más y te vas con el 10. Necesito que de un plano inclinado me deduzcas la ecuación de dónde sale el mu. Algo muy simple. Lo mató. ¿Sí? Entonces, salta a ver que cuando uno encara un examen final, ¿sí? Y uno no conoce algo tan básico de una materia, le juega en contra. En esa misma materia o en las materias subsiguientes. Como esto es una materia fundamental para lo que es el desarrollo de la ingeniería, o sea, uno se puede jugar eso, pero te juega en contra. Y yo creo que quería compartir esta anécdota con ustedes. ¿Por qué? Porque lo que resulta una viveza ahora, el día de mañana te pasa factura. Y a nosotros los estudiantes nos pasa factura de esta forma. ¿Cómo llegaste a encarar una materia de cuarto, de quinto, si ni siquiera sabes los conceptos del primer año? ¿Sí? Y uno eso, lastimosamente, te pasa factura, no solo cuando estás rindiendo las últimas materias, sino lo peor, cuando vas a encarar una competencia con otro profesional, que puede ser tu compañero o de otra universidad, donde cuando uno comete algo, un error tan simple, termina haciendo quedar mal a una universidad o a los docentes que lo enseñaron, ¿sí? Entonces, bueno, usted tiene razón en lo que dice y bueno, espero que sirva esta pequeña reflexión. Sí, claramente, esa es la forma, ese es el camino. A ver, acá la cuestión no es aprobar la materia como sea a toda costa. La cuestión es que ustedes aprendan. Y justamente sirve para cualquier tipo de materia durante la carrera que está en la currícula. Esto vale para todos, ¿sí? Pero termodinámica también es una de las materias pilares básicas para la ingeniería. La verdad, a mí no me entra en la cabeza de cuál es el chiste de pasar, a ver, nos engañamos los profesores y pasamos, no se dieron cuenta. No me entra en la cabeza de gente que ya está estudiando porque tiene una motivación para hacerlo. Por eso vuelvo a reiterar el concepto de la decepción que nos causan como docentes que hayan hecho este tipo de cosas. ¿Está? Bueno. Ok. Deberían... A ver, ya vamos a ver qué decisión tomamos. Estoy leyendo lo que están poniendo en el chat. Yo sé que claramente no es justo, como dijo el ingeniero Castillo, muchos de ustedes cumplieron las reglas, las normas, aunque no estén escritas esas normas. Es muy evidente, digamos, que nosotros no lo podemos evaluar en forma grupal. ¿Sí? Entonces, más allá de eso, el hecho de haber intentado bypassear la forma de evaluación para decir total la apruebo y sigo con mi carrera, no saben el daño que se están haciendo ustedes mismos. ¿Sí? Aparte, yo les digo, en medios como este, en los medios profesionales en donde uno se desarrolla, tarde o temprano termina identificando a esos individuos que buscan pasarla fácil y no seguir el camino que les corresponde. Sí, le va a pasar en su vida profesional, le va a pasar a lo largo de todo esto. Y estas cosas, a esta altura, no los ayudan nada, no les sirve nada lo que han hecho. ¿Sí? Además de ponernos en la situación que nos ponen a todos, perjudicar a sus propios compañeros, están todos ahora en tela de juicio, por decirlo de alguna forma. Ya les digo, no es nuestra intención de ninguna manera ponernos a perseguir. En definitiva, nosotros
seguimos nuestra vida igual. ¿Sí? No se pone en tela de juicio nuestro buen nombre ni nuestra buena calidad profesional, no la nuestra. Entonces, reflexionen, no hagan este tipo de cosas. Es muy fácil terminar detectándolo. ¿Sí? Entonces, piensen lo que van a hacer, piensen cómo siguen, y como dicen realmente, vuelvo a insistir, no es justo ni siquiera para sus propios compañeros que hicieran las cosas como corresponden. Bueno, ahí nomás. Te estamos quitando minutos de tu clase, Emanuel. Bueno, pero era importante transmitir este mensaje. De la misma manera que nosotros tratamos de poner lo mejor de cada uno para transmitir estos conocimientos, para que ustedes puedan recepcionar, bueno, también vamos de verificar algunas cosas, pero de nuevo, no vamos a perseguir a nadie, ni es nuestra función hacerlo, ni queremos hacerlo, ¿sí? Vamos a seguir nosotros actuando de la misma manera que lo hemos venido haciendo hasta ahora y tratando de dar nuestra mejor calidad de enseñanza para ustedes. Bueno, vamos a arrancar. Gracias, Oscar, Daniel. Si quieren escuchar la clase, están invitados. Si no, no hay ningún problema. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a iniciar la grabación. Volvamos a modalidad clase. Bien. Hoy vamos a arrancar con el trabajo práctico número 10. ¿Sí? En esta segunda parte de la materia, hasta ahora hemos visto gran parte del contenido ya de termodinámica. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es a revisar, volver a ver algunos conceptos desde otro enfoque, desde otro punto de vista, que es lo que se llama reformular algunas cosas, algunos conceptos que ya se han visto en la materia, y esto va a permitir explicar o va a permitir determinar cosas que de otra manera por ahí es más complejo. Esto también va a dar lugar a poder explicar cosas que en algún momento, hasta ahora, en el desarrollo del curso, se presentaron como cosas que se dijeron, bueno, más adelante vamos a ver de dónde sale esto, ¿sí? Así que, bueno, en este práctico vamos a ver justamente lo que es la reformulación de las variables que hemos venido viendo en este caso, de las relaciones fundamentales, y vamos a hacer algunas aplicaciones, algunas cosas matemáticas, usar algunas herramientas matemáticas para poder después aplicar en la resolución de los problemas de termodinámica. Bien. Vamos a plantear algunos problemas, otros van a quedar para ustedes. Así que bueno, arrancamos con el práctico 10. En el problema 1, es una cuestión matemática, que esto lo vamos a usar mucho en el práctico que viene, ¿sí? En el trabajo práctico número 11, pero acá lo dejamos presentado. Esto también está en el Calen, por ahí si quieren profundizar en uno de los anexos, pero de todos modos lo han visto en la teoría, que habla de las funciones implícitas, ¿sí? Esta propiedad para calcular derivadas, expresar, digamos, derivadas parciales de variables en función de otras variables, ¿sí? Entonces, acá tenemos una función phi, que es constante, cuyas variables son x, y z, y nos piden demostrar que en cada caso, cuando z es constante, o cuando y es constante, o cuando x es constante, que se cumple lo que está puesto acá. Bien, vamos a hacer simplemente a modo de ejemplo 1, el primero, para que después ustedes verifiquen el cumplimiento en los otros dos casos, ¿sí? Pero
Antes de empezar con eso, lo que quisiera repasar muy brevemente es, ustedes ya conocen las dos representaciones entrópicas, ¿no? Las dos representaciones de las relaciones fundamentales. La energética, que es la que tenemos acá en primer lugar, ¿sí? En términos de las variables entropía, volumen y número de moles. Acuérdense que el número de moles, estos pueden ser de distintos componentes. Bien, en este caso ponemos solamente uno. La relación fundamental en términos entrópicos, ¿sí? Cuya derivada es esta, ¿bien? Y acá voy a remarcar algunas cosas que van a ser importantes de ahora en más. Las variables son, ¿sí?, las que están, en este caso, entropía, volumen y número de moles. Fíjense que son las que en la ecuación diferencial son los diferenciales de los distintos términos, ¿sí? En el caso de la representación entrópica, las variables son U, volumen y número de moles, y sus variables conjugadas, que se llama, en el caso de la energía interna, la variable conjugada de la entropía sería la temperatura, la variable conjugada del volumen, la presión, y del número de moles, el potencial químico. Lo mismo para la representación entrópica. Hasta ahora habíamos presentado esas dos formas de funciones que habíamos dicho que contenían toda la información termodinámica de un sistema. Si uno conoce la relación fundamental de un sistema, conoce toda la información termodinámica, puede hacer todos los cálculos y predicciones de ese sistema que uno quiera. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, mediante una herramienta matemática, poder expresar esas relaciones fundamentales en términos de otras variables. ¿Y esto por qué? Supongamos que yo tengo la relación fundamental en términos energéticos. Está en función de la entropía, del volumen y del número de moles, ¿sí? Es decir, que yo necesito una función cuyas variables sean la entropía, el volumen y el número de moles. Y muchas veces es difícil poder medir esas cosas y por lo tanto poder llegar a una función que esté en términos de esas variables. Si bien nosotros hemos hecho cálculos de entropía, pero yo de un sistema, mediante una herramienta o mediante un sensor, no puedo medir su entropía, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí hacer un gráfico de cómo varía U en función de la entropía. Tengo que usar otras herramientas para calcular los cambios de entropía. El caso del volumen, por ahí a veces es más fácil medirlo, pero en otros sistemas que no tienen forma, que pueden cambiar, por ahí también el volumen es más difícil de medir. El número de moles también tiene sus complejidades. Si bien a partir del balance de masa se puede determinar, pero puede llegar a resultar complejo el hecho de trabajar con relaciones fundamentales con esas variables. Mediante la herramienta de las transformadas de Legendre, lo que hacemos o lo que buscamos es hacer un cambio de variables. Entonces, en forma genérica, ¿sí? De manera genérica, denme un segundo que quiero mirar por las dudas. Supongamos que yo tengo una función que es y, ¿sí? De x, una función y, ¿bien? Y que yo quiero cambiar la variable, obtener otra función, pero que sea equivalente a esta función y de x. La derivada, en este caso, de y con respecto de x, si la llamamos p a esa derivada, ¿sí? Vamos a decir que p es igual a la derivada de y con respecto de x. Si yo conozco la función y puedo hacer su derivada, ¿sí? Y a esa derivada la voy a llamar p. Entonces, vamos a definir una función que la vamos a llamar phi, ¿sí? Y que esta función va a estar
va a tener como variable esta derivada, ¿sí? Esta nueva variable, llamémosle P. Entonces, esta función nos va a quedar menos P, que es esta derivada, por X, ¿sí? Más la función original. Bien, entonces acá yo tengo una nueva función, en este caso phi, ¿sí? Pero que ahora la puedo expresar como una función de P. Bien. Esto no es otra cosa que a una función i expresarla, es decir, buscar una función equivalente que está dada por la familia de curvas, ¿sí? En los distintos puntos, la familia de curvas que representan la tangente de esa función, es decir, la derivada. ¿Ok? Entonces, esa es la transformada en sí. Ustedes en la teoría han profundizado un poquito más, acá simplemente recordamos cuál es el concepto. Básicamente, lo que yo tengo que hacer para transformar una función en otra es multiplicar con signo negativo la derivada por la variable original, ¿sí? Por la variable original, más la función original. De esa manera obtengo una función transformada. Bien, ¿para qué me sirve esto? Si yo aplico la transformada de Legendre sobre, por ejemplo, la representación energética de la relación fundamental y digo, bien, yo voy a aplicar esto porque así como acá en este ejemplo reemplazamos, por decirlo de alguna manera, la variable x en la nueva función la reemplazamos por la variable p, yo lo que quiero hacer acá, por ejemplo, es reemplazar en la representación energética, por ejemplo, yo quisiera reemplazar la variable entropía por una nueva variable. ¿Cuál es la variable que voy a buscar? La derivada, ¿sí? Y justamente la derivada en este caso de la función con respecto a la entropía, en este caso la derivada de U con respecto a S, resulta que es la temperatura, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos estas transformadas a la relación fundamental en términos energéticos, podemos encontrar lo que vamos a llamar potenciales termodinámicos, ¿sí? Y a partir de acá es donde tenemos tres que son de uso más común y frecuente, que lo van a ver mucho y que ya hemos visto nosotros uno de ellos, ¿sí? Que ya hemos presentado uno de los potenciales termodinámicos, acá presentamos formalmente y lo definimos, que es la entalpía, pero, por ejemplo, tenemos el potencial de Helmholtz, ¿sí? En donde en el potencial de Helmholtz lo que hicimos fue, lo simbolizamos ahora con F, es una nueva función, sería esta equivalente a esta función phi, que ahora está en términos de variables de la temperatura, del volumen y del número de moles. Acuérdense que la función original estaba en función de la entropía, el volumen y el número de moles. Es decir, que hemos cambiado la variable entropía por la variable temperatura. ¿Cómo determinamos esta función nueva? A partir de la transformada. Es decir, la función original, ¿sí? Que en este caso sería I, menos el producto de la derivada, que en este caso sería T, por la variable original, que en este caso sería S. Bien, la entalpía, que ya hemos trabajado con entalpías y que habíamos dicho en su momento, bueno, más adelante vamos a presentar formalmente, bueno, acá la definimos, ¿sí? En este caso la entalpía sería la transformada de Legendre de la energía interna, en donde la variable que cambia, fíjense cuáles son las variables, la variable distinta, diferente acá en este caso con respecto a este caso, es el volumen, acá, en lugar de volumen, la entalpía tiene como variable la presión, ¿sí? Es decir, la entalpía está en función de entropía, de presión
y de número de moles. ¿Cómo la calculamos? La variable original, la función original, mejor dicho. ¿Por qué acá más? Porque acuérdense que en la función yo acá tengo menos P diferencial de B, es decir, la variable conjugada del volumen es menos la presión. Entonces, este menos, con el menos que tengo que anteponer yo en la transformada, se me hace positivo y me queda U más el producto de P por B. Presión, la variable, en este caso la derivada, ¿sí? Por la variable que busco cambiar, en este caso el volumen. Bueno, otro potencial importantísimo también, que lo van a seguir viendo después en otras materias, incluso la energía libre de Gibbs. Y en este caso lo que hacemos es cambiar dos variables de forma simultánea. Fíjense, esta función tiene la temperatura, la presión y el número de moles. Es decir, que he cambiado dos variables. He cambiado la temperatura en lugar de la entropía, he cambiado la presión en lugar del volumen y el número de moles se mantiene. Entonces, para calcular la transformada, tengo que aplicar el mismo criterio, solamente que tenemos que agregar un nuevo término, ¿sí? Porque en este caso son dos variables las que cambiamos. Entonces, tenemos la función original menos el producto de la primera variable que cambio, la temperatura, por la variable original, la entropía, más la segunda variable que cambio, la presión, por la variable original, el volumen. ¿Sí? El tema del signo acá es equivalente al de la entalpía. Bueno, estos se llaman potenciales termodinámicos y los vamos a seguir viendo en lo que resta del curso, ¿sí? Pero ahora ustedes ya saben de dónde viene esto, de dónde surge y cómo se define. Bien, esto así a modo de simple introducción, ¿ok? Así que bueno, ahora sí vamos a avanzar, vamos a hacer el ejemplo que les dije del problema 1, ¿qué era lo que teníamos? ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que demostrar es esto, que esto se cumple. Y tenemos una función, ¿la función cuál es? Es phi, esta es una función de x, de y de z, ¿sí? Y esto es constante. Tenemos que demostrar que la derivada de y con respecto de x a phi y z constante es igual a esto. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Empecemos planteando el diferencial de esta función, ¿sí? Si yo escribo diferencial total, en este caso de phi, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x, bien, manteniendo y z constante, diferencial de x, más la derivada parcial de phi con respecto a y, manteniendo x y z constante, diferencial de y, más la derivada parcial de phi con respecto a z, manteniendo x e y constante, diferencial de z. Ahora, ¿todo esto igual a qué es? Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es una función constante. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir al primer caso, que es el que nos pide el problema, cuando z es constante. Para ese caso, cuando z es constante, fíjense que justamente cuando z es constante, este término, el diferencial el que tiene diferencial de z, como es constante, este término se me anula, ¿sí? Por lo tanto, me quedan solamente estos dos términos. Vamos a escribirla de esta manera. Vamos a dejar simplemente estos dos, ¿sí? Diferencial de phi, derivada parcial con respecto a x, a y y z constante, z es constante. Y ahora voy a pasar esto al otro miembro, ¿sí? Entonces me va a quedar menos diferencial de phi con respecto a y
a x y z constante diferencial de y. Bien. Fíjense que esto ya va tomando un poquito más de forma, que es lo que buscamos, hacia lo que buscamos llegar. Ahora, si yo acá hago un pasaje de término, simplemente, ¿sí? Lo voy a escribir de esta manera. Voy a pasar esto, este diferencial de x dividiendo, digamos acá, y esto dividiendo al otro término, nada más que lo voy a escribir de esta manera, para que quede igual a lo que buscamos, ¿sí? Y esto va a ser igual a. Bien, estoy pasando, haciendo un pasaje acá de término de las variables simplemente, ¿sí? Bueno, entonces acá nos va a quedar diferencial de phi con respecto a x, a y y z constante, y acá diferencial de phi con respecto a y, a x y z constante. Bien, ahora, a ver, ¿qué consideraciones hemos hecho nosotros para llegar a este diferencial, a estas derivadas, a esta relación de derivadas? ¿Qué consideraciones hemos hecho? Dos, básicamente. ¿Cuáles? Por un lado, que phi es constante, ¿sí? Es decir, que esto yo lo puedo expresar de esta manera, con phi constante, y además dijimos que esto lo vamos a aplicar a partir de acá para el caso en el cual z también es constante, es decir, que esto yo lo puedo expresar así, ¿sí? La derivada de y con respecto de x a phi y z constante es igual a esta relación de derivadas, ¿sí? La derivada de phi con respecto de x a y y z constante, la derivada de phi con respecto de y a x y z constante. Bien, que es justamente lo que buscábamos demostrar, ¿sí? Del mismo caso, ustedes después hagan la verificación de que se cumple esto cuando y se mantiene constante y cuando x se mantiene constante. ¿Qué es lo que van a tener que hacer en ese caso? La igualación, ¿sí? De los dos términos va a ser la que corresponde. Cuando y es constante, el término que desaparece es este. Cuando x es constante, el término que desaparece es este y se igualan y se despeja, digamos, la derivada que quiero obtener. ¿Está bien? ¿Está claro? Es simplemente eso, ese procedimiento matemático para hacer estas demostraciones. De nuevo, esto les va a servir más que nada, esta herramienta, para el práctico que viene, cuando veamos la reducción de las derivadas parciales. ¿Ok? Profe, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Usted tiene el lápiz para escribir las ecuaciones? Sí, de otra manera no lo podría escribir. A pesar de eso escribo medio feo, ¿no? Pero si no... ¿Cómo se hace? Porque a mí me interesa saber. ¿Compra un lápiz? ¿Quién me lo está preguntando? Terán. Ah, ok. Bueno, si querés después te mando un mensajito a través del aula virtual y ahí te respondo, ¿vale? Gracias, profe. Muchas gracias. No, de nada. Profe, Sí. ¿podría explicar cómo es lo del Teniente General Perón, viva Ubaldín y Saúl? Yo creo que ya vamos a tener que cambiar en la cátedra esas analogías. Ya son de larga data. Eso lo vamos a ver el próximo práctico. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Eso, esa herramienta que ustedes ya han visto en la teoría, la vamos a aplicar y vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a obtener ese tipo de diagramas, pero en el práctico que viene. Acá estamos viendo algunas cosas que nos van a servir de herramienta para eso después. ¿Bien? ¿Está? Ok, profe. Bien. Bueno, vamos al problema 2. Dice, si una función tiene n variables, hay 2 a la n menos 1 transformadas de Legendre posibles, ¿sí? Esa es como regla, es decir, yo tengo 2 variables, puedo calcular con esa regla
cuántas transformadas de Legendre puedo obtener, ¿sí? Si en un sistema no varía el número de moles, entonces fíjense que lo que tenemos acá es la relación entrópica solamente con dos variables, U y B. Acuérdense que, vuelvo un segundito acá teníamos la relación entrópica, pero con tres variables, y esta era su diferencial, ¿sí? 1 sobre T, diferencial de U, P sobre T, diferencial de B. Como en el problema tenemos solo dos variables, la ecuación diferencial quedaría solamente hasta acá. Bien. Bueno, ¿cuáles serían las transformadas entonces? Si me dice que tengo 2 a la n menos 1, ¿cuántas transformadas tendríamos? Tengo dos variables, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, menos 1, es decir, yo podría encontrar 3 transformadas. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles van a ser esas transformadas? Ya aplicamos la regla que hemos mencionado anteriormente. Pero acá yo simplemente lo que voy a hacer es voy a escribir la ecuación diferencial, ¿sí? Para que sea más visible. En términos entrópicos, esto nos queda 1 sobre T, diferencial de U, más P sobre T, diferencial de B. Esto es esto mismo que está acá, ¿sí? Bien, simplemente estos dos términos. Bueno, eso quiere decir, ¿por qué la escribo? Porque es conveniente siempre mirar la ecuación diferencial, porque de esa manera yo puedo ver claramente las variables conjugadas. En este caso, la variable conjugada de U, es decir, la derivada, es 1 sobre T. Y en este caso, la variable conjugada de B es P sobre T. ¿Bien? Vuelvo acá. Lo que hacíamos es cambiar por la derivada. En este caso, en la relación energética, cuando cambiábamos la entropía, la derivada de la energía interna con respecto a la entropía, manteniendo la otra variable constante, era T. ¿Sí? Cuando cambiábamos B, la derivada de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo las otras variables constantes, es P. Y así. Entonces, eso es lo que hacemos acá. De esa manera, yo puedo tener la primera transformada. Y en este caso, ¿qué es lo que cambié? ¿Sí? En este caso, cambié la variable U por la variable 1 sobre T. Le vamos a poner un subíndice 1 porque ya es otra función, ¿sí? Ya no es S, ahora le llamemos simplemente esta S sub 1, y esta está en función de 1 sobre T, ¿sí? Porque cambié, y el volumen. ¿Cómo la calculo? Aplicando la transformada de Legendre. La función original menos, ¿sí? El producto de la derivada por la variable original. Bueno, vamos a hacer el otro cambio de variable. Ahí hemos cambiado una. Encontramos una transformada de Legendre. Vamos a la otra. En este caso, mantengo U. Siempre voy de forma ordenada, ¿sí? En este caso mantengo U y ahora cambio la variable volumen. Es decir, voy a cambiar volumen por su variable conjugada que acá es P sobre T. Bien, es esto. ¿Cómo la calculamos? A esta la llamamos S sub 2. De nuevo, aplicamos la transformada de Legendre. S sub 2 es igual a la función original menos el producto de la derivada, en este caso P sobre T, por, acá hay un error, esto es B. ¿Sí? No, B. Por la variable que vamos a cambiar. La última transformada es cuando cambio ambas variables juntas. ¿Sí? En este caso estamos por un lado cambiando U por 1 sobre T y estamos cambiando B por P sobre T. Por eso es que ahora esta S sub 3 que le llamamos está en función de estas variables. ¿Cómo la calculamos? La función original menos 1 sobre T por U menos P sobre T, acá de nuevo hago la corrección, B.
¿sí? Siempre es el producto de la derivada por la variable original, la derivada por la variable original. ¿Se va entendiendo cómo se van haciendo estos cambios? Ahora vamos a Profe, aplicar. ¿podría volver a explicar? Porque me perdí. ¿Se perdieron? Yo ¿En qué sí. parte? En la segunda de transformada. En esta, en donde cambiamos el volumen. Sí. La regla es siempre la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo? Cambio una variable por su derivada. ¿Bien? En realidad cambio la variable por la derivada de la función con respecto a eso. A ver, voy a escribir, si ustedes quieren, voy a reescribir esto de esta manera. Si yo derivo esta función, ¿sí? Que es un poco lo que hice acá, digamos, ¿no? Si yo derivo esta función, ¿qué tengo? Diferencial de S con respecto a U, manteniendo B constante, diferencial de U, ¿sí? Más diferencial de S con respecto a B, diferencial de B. Esto es 1 sobre T. Y esto es P sobre T, ¿sí? Bueno, esta de acá es la derivada que cuando nosotros hicimos el caso de y, como una función de x, esta derivada y respecto de x, en este caso s respecto de u, es esto que llamamos p, ¿sí? La derivada, que es decir, la que vamos a reemplazar en la transformada de Legendre, menos el producto de la derivada por la variable original. Entonces, si vamos al caso que me preguntaron acá, tenemos la función original, s, menos, en este caso, p sobre t, viene a ser esta derivada, por la variable original. ¿Sí? Mismo caso para S sub 1, mismo caso para S sub 3. En S sub 3 lo que tengo es el cambio de las dos variables, por lo tanto tengo que agregar tantos términos de producto de derivada por variable original como variables haya trabajado, ¿sí? La transformada de Legendre, si hago 4 cambios de variable, tendré, además de la función original, 4 términos adicionales. En este caso tengo dos cambios, por lo tanto, además de la función original, en este caso S, tengo 2 términos adicionales que son los correspondientes a los cambios de variables. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Sí, profe, ya entendí, gracias. Bueno, igual ahora en el problema 3, si no me equivoco, tenemos ya algo un poquito diferente y ahora con 3 variables, ¿sí? Y acá, bueno, les voy a pedir que me sigan, porque tenemos varias funciones y varias ecuaciones. Bueno, tenemos una función con 3 variables. ¿Cuántas transformadas de Legendre vamos a obtener? A ver, díganme. ¿6? Acuérdense la regla, 2 a la n menos 1. En este caso sería 2 al cubo menos 1. 7. ¿Bien? Es decir, en total van a ser 7 las transformadas. Ahora lo vamos a ver. En este caso tenemos una pila electroquímica cuyas variables son la entropía, el volumen, fíjese que hasta ahí es similar a la que conocemos, pero ahora se suma
la carga eléctrica. La que nosotros estamos acostumbrados es entropía, volumen y número de moles. En este caso, el sistema no es algo que le interese el número de moles, no es lo que varía, sino lo que varía es la carga, ¿sí? Es una pila electroquímica. Entonces, cambia la entropía, cambia el volumen, puede cambiar la entropía, puede cambiar el volumen y, en este caso, además la carga. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en el primer trabajo práctico los distintos tipos de trabajos, ¿sí? El trabajo químico, el trabajo mecánico, el trabajo de extensión lineal, el trabajo de extensión superficial y el trabajo de eléctrico? ¿Se acuerdan cómo se calculaba en ese caso el trabajo eléctrico? El trabajo mecánico, normalmente nosotros calculamos P diferencial de B, ¿sí? El trabajo químico, mu diferencial de N. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el trabajo eléctrico? ¿No? Lo calculábamos mediante epsilon diferencial de Q, donde epsilon era la fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, cuando ahora vamos a escribir la ecuación diferencial de esta función particular U, lo vamos a hacer desglosando los distintos términos en función de lo que involucra cada uno de ellos. ¿Sí? En el caso de la variable S es T diferencial de S, como ya lo conocemos. En el caso de la variable P es menos P diferencial de B. Y en el caso de esta nueva variable que aparece ahora, de la carga, el trabajo eléctrico, se expresa como epsilon diferencial de carga, ¿sí? Esto es la fuerza electromotriz. O sea, cada uno de estos términos son, bueno, en este caso esto es el calor, pero los otros términos son los distintos tipos de trabajo involucrados en ese sistema. Profe, ¿ese no es el trabajo eléctrico de transporte de carga? Correcto. Correcto. En este caso, como estamos viendo que es una pila electroquímica, tenemos que ver qué impacto tiene en el cambio de energía interna del total del sistema ese trabajo eléctrico, ¿sí? Bueno, eso es lo que representa este término, ¿sí? Epsilon diferencial de Q. Bueno, esta es la función original y su ecuación diferencial, ¿sí? De la función original. ¿Por qué es importante de nuevo escribir la ecuación diferencial? Porque de esa manera yo veo claramente las variables conjugadas, es decir, las derivadas. Esto que yo hice recién en el problema anterior, ¿sí? T viene a ser una derivada, menos P viene a ser una derivada, y en este caso epsilon también vendría a ser una derivada, ¿sí? En este caso epsilon vendría a ser la derivada de U, con respecto a Q, a la carga, manteniendo las otras variables constantes. ¿Sí? Es el mismo análisis para cada término. Si acá yo tuviese una variable más, tendría que agregar un término más correspondiente a esa variable. Y esa variable podría ser cualquiera, ¿sí? Entonces tendría que identificar a partir de esa variable con qué trabajo está relacionado para poder agregar el término que corresponda acá. Esa es un poco la forma, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a obtener las distintas transformadas, y para eso vamos a ir cambiando variable por variable. Así como en el caso anterior lo hicimos con 2 variables, ahora acá lo vamos a hacer con 3 variables. Bueno, vamos por la primera. Vamos a llamarle esta U sub 1, en donde el cambio que voy a hacer, en este caso, es la temperatura, ¿sí? En lugar de la entropía. Yo acá tengo como variables originales S, V y Q, ahora voy a cambiar la entropía por la temperatura. Entonces, lo vamos a escribir acá. Estoy cambiando entropía por temperatura. Bien. ¿Cómo se calcula esa función nueva U?
la función original menos el producto de t por s, ¿sí? T la derivada, s la variable original. ¿Cómo queda la ecuación? Vamos a avanzar un poquito más. Si bien acá nos pide obtener las transformadas de Legendre, yo podría llegar hasta acá y decir, ok, esta es la transformada de Legendre, perfecto. Pero vamos a ir un pasito más allá, para que quede el concepto completo hasta llegar a su ecuación diferencial, ¿sí? Para que después ustedes comparen la ecuación diferencial de esta con respecto a esta. Entonces, esta sería ya la transformada de Legendre, pero vamos a ir un pasito más, vamos a escribir la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Derivamos, para escribir la ecuación diferencial de u sub 1, derivo todo esto. Entonces, vamos a tener, por un lado, la derivada de u. El diferencial de u es esta función original, por lo tanto, es todos estos tres términos, t diferencial de b, perdón, t diferencial de s menos p diferencial de b más epsilon diferencial de q. Todo esto lo voy a escribir solamente en este caso, ¿sí? Es diferencial de u. ¿Bien? Eso ya estoy derivando acá. Bueno, y ahora tengo que aplicar la derivada de este producto. Menos t por s, entonces es menos t diferencial de s menos s diferencial de t. Es decir, estoy derivando completamente esta función. Ahora, fíjense que al hacer esto, yo tengo t diferencial de s acá y acá menos t diferencial de s. Entonces puedo cancelar. Por lo tanto, el diferencial de u sub 1 me queda igual a menos p diferencial de b más epsilon diferencial de q menos s diferencial de t. Fíjense la diferencia entre este diferencial de u1 con respecto al original, al diferencial de u original. Estos dos términos de las variables que no cambian siguen siendo los mismos, menos p diferencial de b, ¿sí? Y este también, epsilon diferencial de q, sigue siendo el mismo acá. Y ahora el que cambió es el t diferencial de s. Fíjense que ahora, en lugar de estar t diferencial de s, está menos S diferencial de t. Y eso es correcto. Una preguntita. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el par conjugado de Q, de la carga? Epsilon, la fuerza electromotriz. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces acá tenemos las tres variables, ¿sí? Sería el voltaje, ¿no, profesor? ¿Cómo? El voltaje. Sí. Ah, bien. La FEM. La FEM, correcto. Diferencial de B, es decir, la variable B, la variable Q y la variable T, ¿sí? Son las tres variables que tenemos planteados para esta primera transformada. Vamos con la segunda. En la segunda transformada tenemos el cambio de, esto es 2, no sé por qué se puso 3, el cambio del volumen por la presión, ¿sí? Si comparamos con respecto a la original tenemos SBQ y ahora tenemos acá, hemos cambiado el volumen por la presión, ¿sí? Bueno, ¿cómo la calculamos? Como U más P por B. De nuevo, este más surge porque este es menos P, ¿sí? Es decir, la variable conjugada de B es menos P. No ocurre lo mismo con temperatura porque es positivo y con este epsilon que también es positivo, ¿sí? Entonces, este menos, con el menos que ya tiene la transformada, se hace positivo. Entonces me queda U más PB. ¿Cómo queda el diferencial? Quedaría P por D de S más epsilon D de Q más B diferencial de P. Bien, bien. Está bien, ya lo dijiste como corresponde, el final, pero está bien. ¿Eso de dónde sale? Ya no vuelvo a poner que es diferencial de U.
¿eso de dónde sale? Acá se me cancela este menos P diferencial de B con este más P diferencial de B, ¿sí? Por lo tanto queda lo que dijo la compañera. El T diferencial de S no cambió, el épsilon diferencial de Q tampoco cambió con respecto al original, lo que sí cambia ahora es el más B diferencial de P. ¿Bien? Bueno, lo mismo para los otros casos. En este caso, ¿cuál es la variable que cambiamos? Vamos a cambiar a Q, la vamos a cambiar por épsilon. ¿Sí? Bueno, ¿cómo la calculamos? Nos queda de esta manera. ¿Sí? Ahora acá ya voy a avanzar un poquitito más rápido porque el procedimiento es el mismo. La ecuación diferencial, ¿sí? Esta primera parte siempre viene a ser U, y acá lo que nos queda para cancelar es esto con esto. Por lo tanto, el diferencial de U sub 3 nos va a quedar de esa manera, ¿sí? T diferencial de S queda tal cual como estaba, menos P diferencial de B también, y ahora lo que cambia es menos Q diferencial de épsilon. Es decir, que ahora aparece como variable épsilon. Bueno, hasta acá lo que hicimos fueron cambios individuales de variables. Fuimos de a una por vez. Pero siguen habiendo transformadas. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar dos variables en simultáneo y dejar una como estaba. Entonces, por ejemplo, vamos a la cuarta. Y en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Por un lado, cambiamos a S por T y además cambiamos a B por P. ¿Sí? Es decir, hago dos cambios de variables. Por eso es que acá me aparece ahora la temperatura y la presión. La carga queda como originalmente estaba. ¿Cómo lo calculamos a eso? Aplicamos de nuevo la transformada de Legendre, ¿sí? En este caso, como ya dijimos, agregamos los dos términos, el menos T por S y el más P por B. Por lo tanto, cuando hagamos la ecuación diferencial de eso, vamos a tener por un lado U, que es estos primeros términos, y después las derivadas de producto de ambos términos, es decir, de esto y de esto, ¿sí? Que sería esto de acá y esto de acá. Y al hacer eso, van a ver que se cancela el T diferencial de S por un lado y el P diferencial de B por otro lado. Entonces, como cambié dos variables, por lo tanto, la ecuación diferencial final va a quedar también cambiada en dos términos, ¿sí? Épsilon diferencial de Q mantiene con respecto al original, pero ahora los otros dos términos cambiaron. Menos S diferencial de T más B diferencial de P. Siempre la forma fácil de corroborar que esta está bien hecha es que los diferenciales tienen que ser las variables, ¿sí? Fíjense, diferencial de Q, Q es variable. Diferencial de T, T es variable. Diferencial de P, P es variable. ¿Bien? Bueno, vamos con la quinta. Y ahora en este caso lo que vamos a cambiar es el volumen por la presión. Y acá vamos a cambiar Q por épsilon, ¿sí? Estamos cambiando estas dos variables en este caso. Ahora aparece la presión y épsilon. Bueno, misma forma de calcular. Ecuación diferencial completa, ¿sí? Se cancela lo que se tiene que cancelar. En este caso vamos a cancelar menos P diferencial de B con P diferencial de B y épsilon diferencial de Q con menos épsilon diferencial de Q. Nos queda la ecuación diferencial de, en este caso, U sub 5, ¿sí? T diferencial de S más B diferencial de P menos Q diferencial de épsilon. Vamos con la sexta. Y en este caso lo que estamos cambiando es S por T y Q por épsilon, ¿sí? De nuevo, dos variables, las dos que nos quedan. Misma forma de calcular, ecuación diferencial correspondiente.
cancelamos lo que tengamos que cancelar, en este caso t diferencial de S, t diferencial de S, epsilon diferencial de Q, epsilon diferencial de Q, ecuación diferencial final, en este caso de el U sub 6. ¿Sí? Bueno, y nos queda una más, porque habíamos dicho 7. ¿Cuál es la última? La última es aquella que cambia las 3 variables, ¿sí? Que hasta ahora no la habíamos planteado. Entonces, acá cambia todas. S por T, B por P y Q por epsilon. Todas, ¿bien? Por lo tanto, se me agrega un término más en la transformada de Legendre. Tengo la variable original, el primer cambio, digamos, el segundo cambio, el tercer cambio. En este caso, la ecuación diferencial completa me va a quedar un poquito más extensa y ahora se van a eliminar, se van a cancelar todos los términos originales del diferencial de U, ¿sí? Menos T de S, se va a cancelar, menos P de B, también, y más epsilon diferencial de Q, también, ¿sí? Y la ecuación diferencial de la última transformada me va a quedar todas las variables cambiadas, ¿sí? Fíjense que para decir, si yo cambio una variable en la ecuación diferencial correspondiente de ese término va a cambiar el orden de las variables, ¿sí? La que estaba como diferencial va a pasar a estar adelante del diferencial y además va a cambiar el signo original, ¿sí? Fíjense que si yo comparo esta con la original, en donde cambié todas las variables, es como que está todo al revés, por decirlo de alguna manera. Si antes temperatura estaba fuera del diferencial, ahora la temperatura está dentro del diferencial. Y el signo cambiado, menos. En el caso de la presión estaba fuera del diferencial, ahora está dentro. Y el signo cambiado, más. Y en el caso de la fuerza electromotriz estaba fuera, ahora está dentro del diferencial y el signo cambiado. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un análisis general de una función en donde encontramos todas las transformadas de Legendre con los distintos cambios y además llegamos hasta la ecuación diferencial de cada una de ellas. ¿Se entendió? Es mecánico esto, ¿no? Es más seguir esas reglitas, digamos, y aplicar la transformada. ¿Me siguen? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Bueno, ese es el problema 3, ¿sí? No estoy seguro si en la teoría hicieron esto mismo, exactamente esto mismo que hice yo acá, para U. ¿Sí? Encontrar todas las transformadas de Legendre de U cuando U tiene estas variables, S, B y N. Si no lo hicieron, les propongo que lo hagan. ¿Sí? Encuentren todas las transformadas de Legendre de U cuando sus variables son S, B y N. ¿Qué va a pasar? Se van a dar que 3 de ellas son estas, los potenciales termodinámicos, pero faltan 4 todavía. Acuérdense que de una función que tiene 3 variables puedo encontrar 7 transformadas. Acá solamente mostramos 3, que son las de, como les dije, por ahí de uso más frecuente, común y que se les puso nombres. Pero hay otras 4 más que también tienen una determinada forma y lo que yo les digo es amplíen, ¿sí? Como hicimos acá, hasta llegar a la ecuación diferencial de esa transformada. Hagan ese ejercicio, les va a dar un poquito de práctica con el tema de las transformadas y además van a poder obtener las que faltan a los que nosotros hemos llamado potenciales termodinámicos, ¿sí? Como ejercicio adicional. Bueno, el problema 4 lo vamos a dejar para que lo resuelvan ustedes. Fíjense que en el problema 4 tenemos
una representación, una relación fundamental, ¿sí?, en la representación entrópica, y lo que les pide es obtener las relaciones fundamentales en la representación de Helmholtz, de Gibbs y entálpica, es decir, en estas representaciones, es decir, es encontrar las transformadas, estas tres transformadas de esta función. Ahora, ustedes me van a decir, claro, pero los potenciales termodinámicos parten de transformar U, es decir, la relación fundamental en términos energéticos. Yo acá tengo la relación fundamental en términos entrópicos. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Reconvertir esta ecuación en una relación fundamental en términos, en la representación energética. Básicamente, de esta ecuación van a tener que despejar U. Despejar U y que U les quede en función de S, de B y de N. ¿Sí? Una vez que despejen U y que les quede en función de S, de B y de N, van a tener la relación para poder determinar los distintos potenciales, ¿sí? Y llegan hasta los potenciales, no es necesario obtener las derivadas. Simplemente expresarlo en forma de transformada, digamos, ¿sí? Así que eso, para que lo planteen ustedes, es simplemente una cuestión matemática. Profe, ¿nos puede dar una pista? Esa es la pista, justamente, despejar de U, de esta función, despejen U. Y les va a quedar, en lugar de tener la relación fundamental en términos entrópicos, les va a quedar la relación fundamental en términos energéticos. Y a partir de ahí, con la relación fundamental en términos energéticos, lo que tienen que hacer es, F va a ser U menos T por S. U va a ser esa función que ustedes han despejado. H va a ser U más P por B. U va a ser esa función que han despejado, ¿sí? Y G va a ser U menos T por S más P por B, donde U va a ser la función despejada. Es expresarlo de esa forma, simplemente. ¿Bien? Sí, profe, yo entendí, pero ¿qué hacemos con U sobre U? No sé qué hay ahí como subíndice de U. Alfa. Son constantes todas estas, U sub 0, B sub 0, N sub 0. Las variables acá son S, U, B y N. O sea, queda expresado tal cual. No hay que calcular nada, a eso voy. Claro, es una constante, entonces U sub 0. Claro, sí, todas estas N sub 0, S sub 0, bueno, R, U sub 0, B sub 0, N sub 0 son constantes. Es decir, las variables son, para esta función así tal cual como está expresada, U, B y N. Cuando despejen de U, van a quedar como variables S, B y N. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, eso con el problema 4. El problema 5 dice que la relación de las propiedades fundamentales de un sistema simple de composición constante puede escribirse de esa manera. Diferencial de B, bueno, así como está escrito, ¿sí? Dice escribir las transformadas de Legendre de B, indicando en cada caso las variables naturales. ¿Bien? Entonces, la función B, si yo la escribo como función, ¿cuáles son las variables naturales de esta función B? Las variables naturales son S y U. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque en su ecuación diferencial tengo diferencial de S y diferencial de U. Acuérdense siempre, lo que está dentro del diferencial es la variable de la función, ¿sí? Entonces estas son las variables naturales. Ahora, las transformadas. ¿Cuántas transformadas vamos a obtener? Tenemos dos variables, por lo tanto vamos a obtener 3 transformadas. ¿Cuáles van a ser sus pares conjugados? Llamémosle lo que está antes del diferencial. ¿Sí? Esto y esto. Por eso es importante mirar la ecuación diferencial siempre. Bueno, el primer cambio, B sub 1, hemos cambiado la variable S por T sobre P. ¿Sí?
y dejamos la otra variable como estaba inicialmente. La variable, la segunda transformada, mejor dicho, hemos cambiado S por 1 sobre P. ¿Sí? Y después nos quedaría la última, donde cambiamos las dos. T sobre P y 1 sobre P. Escriban después ustedes las transformadas, ¿sí? O sea, aplicando el mismo método. En este caso, tienen que restar, es decir, la función original, B menos el producto de la variable, a cambiar S por, en este caso, T por P, T sobre P, ¿sí? El mismo procedimiento que hemos venido haciendo hasta ahora para encontrar las transformadas de Legendre, para este caso, de esta función B, ¿sí? Es simplemente hacer esto, aplicar un poco lo mismo que venimos viendo, pero ahora para esta función diferencial de B. ¿Sí? Bueno, y este práctico medio que lo vamos a cerrar acá porque el problema 6, les pido que intenten hacerlo. ¿Sí? Al problema 6, intenten deducir esta relación a partir de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Probablemente lleguen a un punto en donde no puedan seguir avanzando, por eso digo intenten hacerlo, pero este problema lo vamos a entender más claramente cómo se resuelve cuando hagamos el práctico 11, porque ahí vamos a usar las nuevas herramientas que vemos en el práctico 11, es decir, partimos de lo que estamos viendo acá, agregamos nuevas herramientas matemáticas de esta reformulación que estamos hablando, que nos van a permitir calcular, en este caso, el diferencial de la entalpía, ¿sí? ¿De dónde tienen que partir? Ustedes ya conocen cómo definimos entalpía. Entalpía la definimos de esta manera, como U más P por B, ¿sí? Pero fíjense una cosa, que en este caso, así como está expresada esta ecuación, fíjense que sus variables estaría en función de T y P. Entonces hay que ver cómo se llegó a esto a partir de la ecuación original, digamos, ¿no? Ese es un poco el cómo deducir a esta relación. Esta es una forma de expresar la entalpía mediante ciertas herramientas matemáticas, expresarla en función de esta manera. ¿Sí? Por eso le digo, intenten hacerlo. Profe, por lo que está en minúscula, ¿específica? ¿Al CP te referís? La entalpía sí, es sí, específica. ¿Y es por lo del CP que no vamos a poder avanzar mucho? Es por esta derivada probablemente, B respecto de T, ¿de dónde sale eso? Pero esto no importa, lo vamos a resolver y lo vamos a terminar de entender cuando veamos, y acá me adelanto un poquito, la reducción de derivadas, ¿sí? Que entiendo que ustedes ya en la teoría han visto el método de reducción de derivadas. Utilizando el método de reducción de derivadas vamos a poder realizar cálculos y determinaciones de variaciones que son muy, muy interesantes, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos con este práctico. No sé si hay alguna consulta. De nuevo, esto le llamamos la reformulación, ¿sí? De lo que ya hemos visto, reformulamos variables, cambiamos variables, expresamos de otra manera, ¿sí? De modo tal que después esto sirva para, de nuevo, siempre nuestro objetivo es poder obtener relaciones y funciones que nos permitan hacer cálculos, que nos permitan predecir cosas, que sean prácticas, digamos, ¿no? De poder utilizarlas.
Bueno, vamos a ir deteniendo la grabación. No sé si hay alguna consulta. Yo no, profe, pero quería hacerle acordar que me escriba, por favor, por lo del lapicito. Bueno, bien. Gracias. No, de nada. ¿Algo más? Bueno, el viernes continuamos con las clases prácticas. Vamos a ver el práctico 11. ¿Ok? Bueno, nos vemos el viernes. ¿Bien? Hasta el viernes, profe, buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. ¿Profe, el viernes tenemos práctica? Correcto. Ah, bien, gracias. Yo estaba intentando entrar el de teoría hoy, por eso entré. El viernes de práctica. Bueno, hasta luego, profe, gracias. Nos vemos. Aguántame, ya te cuento. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Próximo práctico vemos Teniente General Perón. Hasta luego. Chao, chao, nos vemos.